Ya, en teoría ahora está grabándose la clase auxiliar. Ya, esperando que estén todos bien. Acá vamos a hacer el auxiliar de, bueno, lo que nos ha alcanzado a hablar en el segundo, que es TBM, gradiente y plano tangente. Y bueno, la idea de la primera pregunta la redacté yo, es que entiendan la noción de plano tangente, por qué se tiene. ¿Sí? Viene de una cosa, de una propiedad que cumple el gradiente con las curvas de nivel. Entonces, la primera es como para entender de dónde sale el plano tangente y el por qué. Y es básicamente de que el gradiente resulta ser perpendicular a los conjuntos de nivel en cada punto del espacio. Y de eso, bueno, de ahí se deriva la ecuación del plano tangente, que básicamente es hacer lo mismo, pero en el grafo. En la P2, la idea es hacer aplicaciones del plano tangente, ¿sí? Una pregunta de control del 2019. Y la P3 son aplicaciones del teorema del valor medio, ¿sí? Un teorema del valor medio lo voy a repasar rápido. Lo tengo acá. Bueno, rápidamente definir lo que es un conjunto convexo. Un conjunto es convexo si es que para cualquier par de puntos que yo me dé, acá voy a dibujar un conjunto que es convexo. Si para cualquier par de puntos que yo me dé X e Y, entonces la recta que los conecta, que voy a denotar X, Y en corchetes, se encuentra contenida en mi conjunto. Está contenido en C. Eso hace que sea convexo. Y bueno, por ejemplo, un caso de conjunto no convexo podría ser algo así. Entonces toma un punto acá, pero la recta no está completamente contenida. ¿Sí? Entonces uno define lo que son los conjuntos convexos, que la convexidad es todo un tema, es todo un tema. En quinto año en el DIM hay un curso de análisis convexo, un buen curso, yo lo tomé. Y después el tema continúa con lo que va haciendo, bueno, lo otro ya es más como el análisis no suave, el análisis no diferenciable. Pero eso ya es bien lejos. Ya. ¿Qué más? Definimos conjunto convexo. Voy a definir cono, pero solo por completitud. Un cono es un conjunto que absorbe escalares, básicamente. O sea, para cualquier punto en C, si yo lo pondero por un escalar positivo, se queda dentro del conjunto. Entonces, por ejemplo, una línea que se vaya desde el cero al infinito es un cono, porque yo cualquier punto que dé me lo va a dejar dentro de la misma línea. Si dibujan, por ejemplo, un conito, así, un cono literal, así pero infinito en el espacio, esto también resulta ser un cono. Un espacio vectorial es un cono en particular. Entonces, un cono, por ejemplo, no necesariamente es convexo, ¿sí? Esa es una propiedad importante. Podría tener, por ejemplo, dos líneas, el conjunto formado por dos líneas, y este conjunto es un cono, ¿sí? Porque si me pongo acá y me muevo, quedo dentro de la línea, lo mismo con el caso de abajo, pero no es convexo porque yo me doy dos puntos, acá y acá, y la línea que los conecta se queda afuera. ¿Sí? Así que no todos los conos son convexos. Ahora, si un cono tiene interior, entonces sí es convexo, ¿cierto? Ah, no, ahí es trivial, pues si un cono tiene interior es todo el espacio, ¿cierto? Porque puedo meter una bolita y después esa bolita la agrando infinito y cubro todo el espacio. Ya, y el teorema del valor medio. El teorema del valor medio se enuncia de la siguiente forma. Si yo tengo una función que es diferenciable, definida sobre un conjunto que es convexo y abierto, entonces para cualquier par de puntos que yo me dé, voy a encontrar, bueno, acá hay un typo, acá tengo que arreglarlo después. Ah, no, bueno, no es typo. Existe un elemento, un número lambda, ¿sí? Tal que para este z que yo voy a escribir de la forma lambda x más uno menos lambda y, que va a ser un z que pertenece a la recta generada por x e y. Por ejemplo, no sé, acá está el lambda corro y resulta que acá está el z. Y el conjunto U se ve, digamos así,
¿sí? Entonces, para cualquier par de puntos, yo voy a encontrar a alguien que está en la recta que genera, que hace algo similar a lo que era el teorema del valor medio en el caso de una variable, pero ahora en este setting de varias variables, ¿cierto? Pero igual nos estamos moviendo por una línea, ¿sí? Entonces esto, bueno, este teorema es un corolario directo del teorema del valor medio en una variable, ¿sí? Lo que uno hace es considerar la función que te toma lambda y te devuelve, digamos, f de z de lambda, ¿cierto? Porque z es una función de lambda y sale directo, ¿cierto? Acá la regla de la cadena, bueno, así uno, acá de la regla de la cadena te sale el gradiente de f en z y la derivada de z respecto a lambda, esto es x y esto es menos i y queda x menos i. Entonces esto es una cosa que sale directo del teorema del valor medio de una dimensión y de la regla de la cadena. Ya, ese enunciado podríamos empezar al tiro del P1. No sé si alguien quedó con dudas de los que están en el chat, como este pequeño resumen que hice. ¿No? Ya, entonces vamos yendo. Todo bien. Ya, entonces, ¿de dónde viene todo este juego de los planos tangentes? Y que, bueno, ¿de dónde viene? Viene de una cosa, de una propiedad que cumple el gradiente. ¿Sí? Entonces, esta pregunta consiste en eso. La vamos a leer. Dice, sea f una función diferenciable. Definimos el conjunto de nivel L sub f de c como aquellos puntos tal que f de x vale c. ¿Sí? En otras palabras, es la preimagen del singleton c por f. Entonces, ¿qué pasa con estas funciones que van de Rn a R? Que estas preimágenes van a generar superficie en el espacio. ¿Sí? Si estas funciones son diferenciables, van a generar superficies suaves en el espacio. No te va a generar algo que tenga como puntas, por así decirlo. ¿Sí? Y eso viene de una cosa que un poco, que yo creo que no se va a entender bien, pero viene de que cuando los conjuntos tienen puntas, yo no puedo verlos como el grafo de una función diferenciable. ¿Sí? Bueno, fuera de ese comentario, definimos los conjuntos de nivel, que son estos conjuntos que se crean donde la función vale un cierto valor. Ejemplo rápido, la función f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes le hacen conjunto de nivel a esto, con algún valor r cuadrado, estos serían los x, y tal que f de x, y, o sea, x cuadrado más y cuadrado se iguala a r cuadrado. Entonces, por ejemplo, los conjuntos de nivel de esta función resultan ser circunferencias que tienen radio r cuadrado, o sea, radio r en este caso. Sí, ese es un caso particular. Entonces dice uno, demuestre que el gradiente de f en P es perpendicular al conjunto de nivel L sub f de f de P para todo P. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que yo voy a tener una superficie que se genera en el espacio a partir de L de f en f de P, dado algún punto P del espacio, P en Rn. Entonces yo voy a tener una superficie generada, y bueno, acá lo voy a hacer un poquito más curvada para que se aprecie más. Y la idea de esto es que en esta superficie, en el punto P, asumiendo que es suave, porque estas cosas en realidad son sutiles y se entienden bien en geometría diferencial, pero eso es un curso de quinto año del DIM, asumiendo que las cosas son diferenciales, son suaves, existe un plano tangente que pasa por ahí, y lo que queremos ver es que, digamos, el vector que es normal a ese plano, resulta ser el gradiente, ¿sí? Entonces la idea de este problema es como algo así, gradiente de f en p. Es ver que el gradiente resulta ser ortogonal a todos los elementos de la superficie del plano tangente generado por la superficie de la curva de nivel, ¿sí? Acá tengo la curva de nivel y acá tengo el plano generado, plano tangente en ese punto a la superficie y resulta que este vector acá, que es el normal,
el gradiente de f en p. Entonces vamos a demostrar eso. Si esa es la idea del problema. Y acá viene una indicación que le da este problema más como materia. Dice, si M es una superficie suave, el plano tangente a un punto P se puede caracterizar de la misma forma. ¿Y qué dice este conjunto? A ese plano lo vamos a llamar TPM y dice que son las derivadas en cero de los caminos que van sobre M, ¿sí? Funciones que están entre algún menos A y A, y que van sobre M, y que cuando pasan por cero, atraviesan el punto P. ¿Sí? ¿Qué significa esto con palabras? Que el plano tangente coincide con el conjunto de todas las velocidades posibles que está llevando un camino en M cuando está pasando por ese punto P. ¿Sí? Entonces acá está la idea del problema. Dice ver que el gradiente es ortogonal al plano tangente que se encuentra sobre la superficie L de f de P en el punto P que pertenece a LF de P por definición, básicamente. Porque LF de P son los X tal que f de X vale C. Entonces, en particular, P es tal que f de P es igual a f de P. Entonces, P está por definición en el conjunto de nivel f de P. ¿Sí? Y esto se ve así. Esta es la idea de que yo tengo un espacio, una superficie suave en el espacio, y yo puedo pensar que el plano tangente en el que se encuentra, que sería este de acá y que escriben como T de XM, yo lo puedo ver como el conjunto de todas las velocidades de todos los caminos que están pasando por ese punto. Por ejemplo, yo puedo pensar en algún camino que hace así. Bueno, ¿para qué lo voy a hacer tan enredado? Voy a pensar en un camino que hace así. Voy a poner con azul para que se entienda mejor. Este va a ser gamma 2 de t. Entonces este camino digamos que se está moviendo hacia allá, ¿cierto? El de acá se está moviendo hacia acá. Y acá está el punto X, que en este caso sería el P. ¿Y cuál es la velocidad que lleva en ese punto? Este vector de acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, todos estos vectores del plano tangente, yo los puedo obtener como las posibles velocidades de los caminos que pasan por ese punto. Sí, se ve, ¿cierto? Le voy a preguntar en el chat. ¿Se ve que el plano coincide con todas las velocidades posibles de los caminos que pasan por ese punto? ¿Sí? ¿O no? Díganme sí o no. Si no se entiende, lo explico de nuevo. Si, por ejemplo, acá en este punto, podría repetir. Ya. Lo que quiero ver en este caso es que el plano tangente coincide, o sea, yo lo puedo caracterizar como el conjunto de las velocidades que llevan los caminos gamma que están pasando por M, ¿sí? Acá yo tomo una función gamma que va hacia M, entonces esto es un camino que se mueve en M. Por ejemplo, este que está dibujado acá o este que dibujé acá, y que son tales que en cero pasan por el punto P, que en este punto es X, ¿sí? Entonces, cuando pasan por acá, que esto lo hacen en cero, en gamma de cero, yo quiero ver que la derivada, o sea, la velocidad, resulta ser un vector del plano tangente, ¿sí? Y en efecto, y en realidad es más fuerte porque se tiene, esa es la gracia de que lo estamos caracterizando, se tiene lo contrario. O sea, cualquier punto del plano tangente, yo lo puedo entender como algún camino que está pasando por ahí. Ejemplo, este que va así, y que en este punto lleva a esta velocidad, ¿sí? Y lo voy a hacer así porque en realidad sí el problema sale como en un paso, usando esta indicación. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, bien. Ya, entonces vamos a hacer uso de eso y el problema va a salir así súper rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? Ver que para cualquier elemento en este plano, en el TP, L de F de P, yo hago producto interno cero con el gradiente, ¿sí?
Eso es lo que hay que demostrar. ¿Por qué? Porque eso significa básicamente ser ortogonal a un plano. Eso es algo más de álgebra lineal, así que voy a apelar a que se acuerdan de álgebra lineal. Pero ahí viene la noción de ortogonalidad con un plano. Sí, entonces, vamos, po. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar primero un punto P del espacio, cualquiera, y lo vamos a fijar, ¿sí? Lo vamos a fijar, pero es arbitrario. Entonces, consideremos algún P en Rn. Y bueno, y vamos a considerar el conjunto LF de f de P, como los X en Rn, tal que f de X es igual a f de P. ¿Sí? Y antes comentamos que el P es un elemento de este conjunto en particular. Entonces, en este conjunto, el valor que toma X es constante y vale f de P. Eso es la clave de todo el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros por la indicación dijimos que para cualquiera de estos, o sea, cualquiera de estos que están acá, estos serían los H, existe un camino que cumple las propiedades. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos, acá le voy a poner indicación. Lo voy a escribir a la izquierda mejor. Indicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para cualquier elemento de este plano tangente, LF de f de P, ¿qué es lo que pasa? Ay, perdón, este es el TP. TP. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un camino gamma entre menos A y A, ¿cierto? Menos A es como el punto de partida y en A el punto final, que cae sobre nuestro espacio LP f de P y que es tal que gamma en cero vale P y que su derivada en cero es este vector H. Entonces, acá hay que notemos que por definición, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago f evaluado en mi camino gamma de t, ¿sí? ¿Cuánto va a valer esto? Esto va a valer, por definición, f de p. ¿Por qué? Porque gamma es un camino que va sobre los conjuntos de nivel. Y el conjunto de nivel son los puntos donde esto vale constante f de p, ¿sí? Constante. Y esto es para todo t en menos a, a. ¿Sí? ¿Se vio eso? Eso es lo más importante que se vea en el problema y con eso se acaba el problema. Y ahí se entiende la idea de... Ahí se entiende bien. ¿Ya se ve ese paso? Sí, sí. Voy a hacerlo de nuevo, porfa, que no caché. Ya. Tenemos... estamos usando la indicación, ¿cierto? Estamos diciendo que para un elemento h del plano tangente existe un camino que pasa por ahí y que en ese punto donde pasa lleva velocidad ese h que fijaste. Entonces estamos usando esa caracterización. Tomamos un h, existe un camino gamma que pasa y que se mueve sobre la curva de nivel, ¿sí? La idea es que durante el problema m es igual a LF de f de p y en este espacio, que es LF de f de p, si yo los evalúo, o sea, digamos por definición, f evaluado en LF de f de p es f de p, es constante. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir, que en la curva de nivel, por definición, la función toma valor constante. Entonces, si yo tengo un camino que está pasando por ella y evalúo f sobre ese camino, que esto está en LF
de f de p, por definición, esto me va a dar f de p constante, porque el p está fijo, ¿sí? ¿Quedó más claro ahí? Sí, ahí sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que es constante, y esto es básicamente una función que va de R en R, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos toma algo que está en un número, un t, y nos devuelve un número, y un número constante. Entonces, si nosotros derivamos respecto a t, ¿qué es lo que va a pasar? Que el lado derecho se va a hacer cero, ¿cierto? Entonces, derivando respecto a t, respecto a t, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada de esto, f de gamma de t, es cero, ¿cierto? Bien. Entonces, acá vamos a hacer uso de la regla de la cadena. Por regla de la cadena, ¿cuánto vale esto? Esto es la derivada de f evaluado en gamma de t, la derivada de gamma de t, ¿cierto? Entonces esto lo voy a escribir como un gradiente y esto lo voy a escribir con esta notación, que es la usual, y se va a ver como el producto interno del gradiente de f en gamma de t, coma, gamma prima de t, ¿sí? Y esto es igual a cero. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y acá ya está más o menos hecho el problema porque hay que acordarse que el camino está pasando en tiempo cero por el punto P y tiene la dirección H. Entonces, si nosotros evaluamos en t igual cero, evaluando en t igual cero, pasa que yo tengo esto, esto en cero, ¿cierto? Que sería P, y la derivada en cero, ¿cierto? Que sería H, ¿sí? Igual cero. Bien, ¿sí? Entonces, acá que hicimos, evaluamos en t igual cero y nos dio esto. Y con esto ya se concluye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el h que tomamos en un principio, en realidad era cualquiera, era arbitrario. Entonces acá voy a escribir, puesto que h en tp, el f de p, es arbitrario, es arbitrario. Concluimos, pues. Concluimos que el gradiente de f en p, que en el fondo lo que tenemos es para todo h en TP LDF dp. Bueno, resulta ser perpendicular. Es perpendicular. Per, es perpendicular a LDF dp. ¿Sí? Cuando digo que es perpendicular o que diga que es normal, por ejemplo, a un conjunto, lo que me estoy refiriendo es que es ortogonal a cada uno de los elementos del plano tangente que está soportado sobre ese conjunto. Entonces es perpendicular a f de f. Y bueno, como P es arbitrario, como P es arbitrario, se concluye. Se concluye. Bien. ¿Dudas con la conclusión del problema? ¿No? Ya. Bien. Entonces ahora lo que quiero mostrar es un ejemplo intuitivo para terminar de entender lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, el gradiente, no sé si, bueno, creo que todavía no han definido formalmente el gradiente, pero el gradiente se puede interpretar como una de las direcciones, o sea, bueno, la dirección en donde más crece la función localmente, ¿sí? Por acá lo tengo. Dice que este vector representa la dirección de máximo crecimiento de f. Y eso es una cosa también que sale directo de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Como se alcanza con igualdad en ese punto, es el máximo.
Entonces esto sale de Cauchy-Schwarz y lo importante es entender de que el gradiente es la dirección en donde más está creciendo la función localmente. Ejemplo, si yo tengo una función cuyo grafo se ve así, entonces yo estoy parado en un punto X, acá la función hacia dónde está creciendo, hacia acá, ¿cierto? Hacia ahí. Entonces el gradiente hacia qué dirección va a ir, hacia acá, porque el gradiente es la dirección donde más crece. Entonces, bien, entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo tengo que el gradiente es la dirección en donde más crece la función, bien, y ahora estoy definiendo un conjunto en donde la función es constante, donde la función no cambia, entonces es súper natural que el gradiente sea perpendicular hacia la dirección en donde no cambia. ¿Sí? Entonces acá voy a poner un ejemplo concreto. Quiero que pensemos en la función f de x, y x cuadrado más y cuadrado. Un punto P, x0 y 0. Y en particular voy a pensar en el número r cuadrado fijo, que ahora es fijo, dado por x0 cuadrado más y0 cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que el conjunto a nivel de esto es igual a r cuadrado, y entonces son los x, y tal que me hacen la ecuación del círculo. ¿Sí? Entonces, en realidad esto es un círculo de radio r. Bien, los conjuntos a nivel son círculos de radio r. Por otro lado, si le calculamos el gradiente a esto, si a este le sacamos la parcial respecto a x, que nos va a dar 2x, ¿cierto? Y la parcial respecto a y, que nos va a dar 2y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gradiente evaluado en x0 y 0 va a ser igual a 2x0 y 0, ¿cierto? Bien. Entonces, veamos el dibujo. Veamos el dibujo. Tenemos la función f definida de r2 a r, como x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Pensamos en un punto x0 y 0. Ya, piensa en ese punto. ¿Cuál es el conjunto de nivel? Es el círculo que tiene radio r cuadrado. Entonces, el círculo que está tocando este punto. Bien. Entonces, después veo el gradiente. Que en el gradiente es básicamente 2x0 y 0. O sea, está apuntando en la misma dirección que x0 y 0. ¿Sí? Entonces están apuntando en la misma dirección. Escribo el gradiente. Bien. ¿Y quién sería el plano tangente a la curva de nivel en este punto? Precisamente esta recta. Y ahí se aprecia la ortogonalidad, ¿sí? La perpendicularidad. Entonces, ¿qué es lo que yo dije antes? Dije que la curva nivel es el camino en donde la función se mantiene constante y dije que el gradiente es la dirección en donde la función crece o decrece más rápido, ¿sí? Gradiente menos gradiente. Entonces, es súper natural de que vayan en direcciones completamente opuestas, po. Porque si yo me muevo un poco para acá, localmente casi que no cambio, porque voy a estar muy cerca del conjunto nivel, que es donde la función es constante. ¿Sí? Si me muevo en las direcciones, en estas direcciones, localmente casi que cambio súper poco o nada. Entonces, como que mi derivada va a ser cero. Y el gradiente es lo contrario. El gradiente es la dirección donde más crece. Entonces, ahí se ve que son perpendiculares. ¿Sí? Este ejemplo, según yo, es súper bueno para entender la idea. Y bueno, acá lo mismo, ¿cierto? Lo importante es notar de que el gradiente está yendo como en la misma dirección que el punto y que, bueno, el plano tangente que va por el círculo queda ortogonal al gradiente. Ya, ¿se entendió ese ejemplo, o no? Más visual, menos teórico. Sí, Ya, perfecto. Súper, súper bien. Sí, si se entiende eso, ya se cachó la idea. Y súper bueno que se entienda porque de verdad que, al menos acá, por ejemplo, el apunte lo explica, pero más o menos, pero al menos lo explican acá en Buchef. Ponte tú, yo he hecho clases particulares en otra universidad, ¿eh? Y es literalmente una fórmula, así es como que lo ven como una fórmula. Bueno, en otra universidad, de hecho, de repente, no sé, es como que no parece cálculo en varias variables, parece como cálculo en dos variables, porque todos los problemas están hechos en dos variables nomás. Ya, sigamos. Ya, la parte 2 dice, demuestre que el gradiente de f en x0, -1 es perpendicular al grafo de f en el punto x0 f de x0. De ahí voy a recordar lo que es el grafo.
y concluir que el plano tangente al punto viene dado por los x, y que satisfacen esta ecuación. Si acá hay un typo, esto debe ser transpuesto. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación y vamos a ver de dónde sale. Y para eso vamos a usar la parte anterior. Y después vamos a hacer un comentario de lo que significa ser diferenciable a nivel geométrico. Ya. Entonces, primero vamos a escribir lo que significa el grafo. Consideramos el grafo de f como el conjunto de puntos x, y en Rn más 1, tal que f de x es igual a y. Ya. Se manejan más o menos con la interpretación del grafo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una función f que va de R2 a R, pongamos eso. Y ya, ¿cuál podría ser? Ya pensemos, por ejemplo, en esta misma, en la... ay, no, no se ve bien. Ya voy a dibujar solamente el grafo, para no complicarme. Pensemos que la función está definida sobre este plano, ¿cierto? R2. Y lo que vamos a hacer es dibujar los valores que toma. No sé, para acá toma valor cero y acá va creciendo, por ejemplo, y acá alcanza un máximo. Entonces, este cuerpo que vive en R3, ¿sí? Le suma una dimensión porque en el fondo la dimensión que se le suma son las imágenes de la función. Bueno, ese es el grafo básicamente. Es como ver la función como un conjunto. El grafo es súper útil porque uno puede ver la función como un conjunto, ¿sí? Y eso de repente ayuda un montón. De hecho, por ejemplo, hay una propiedad que a lo mejor se las paso si es que me da el tiempo, que es que, bueno, también está la noción del epígrafo, que el epígrafo es todo lo que está arriba del grafo. Entonces, por ejemplo, uno puede ver, supongamos una función de R en R, que una función es convexa, una función es convexa. Por ejemplo, esta función de acá es convexa. Y uno puede ver que una función es convexa si y solo si su epígrafo es convexo. Epi F convexo. Y acá más o menos se cacha, po. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá y un punto acá, queda dentro del conjunto. Sí, entonces es una forma de ver que la función es convexa sin usar la definición de convexidad, solo viendo el epígrafo. Y de hecho esto sigue pasando, de que el epígrafo es convexo. Sí, solo si la función es convexa, sigue pasando incluso en espacios de Banach. Así que es una propiedad súper fuerte. Ya, entonces lo que hacemos con el grafo es ver la función como un conjunto, estudiando gráficamente la imagen, ¿cierto? Y bueno, se le añade una dimensión, que va a ser este i, que es la imagen que está teniendo el punto. Y bueno, por eso, lo x, y tal que f de x vale i. Entonces ese es el grafo. Y acá viene la gracia de todo el problema, de acá viene todo. Y vamos a considerar la función auxiliar. Y la función auxiliar f de x, y igual f de x menos y. Sí, vamos a considerar esa. Y bueno, acá voy a escribir y ahí vamos a discutirlo. Notemos que el grafo de f es igual al conjunto de nivel de f grande en cero. Ya, y ahora voy a preguntar por el chat si eso se ve o no. Por mientras voy a estar escribiendo unas cosas, pero quiero que esto se vea, porque ahí está la clave. ¿No se ve?
Ya. ¿Nadie? Bueno, veamos la definición, po. ¿Qué era el conjunto de nivel de f grande en cero? Son los x, y, tal que f de x, y es igual a cero, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si f de x, y es igual a cero? Que esto es igual a cero, y entonces f de x es igual a y, ¿sí? Entonces son iguales, pues, porque esto por definición es el grafo de la función. Ya, ¿se ve eso o no? Porque eso es lo que se tiene que ver para entender el problema, pues. Voy a preguntar por el chat. ¿Se ve? Sí, pis. Perfecto. Entonces ahora vamos a usar la parte anterior, ¿sí? O sea, nosotros sabemos eh, que el gradiente resulta ser perpendicular a los conjuntos de nivel, y ahora resulta que el conjunto de nivel es el grafo, ¿sí? Entonces acá viene la magia. Luego, ya que lo voy a poner implica, ¿cierto? Por la parte uno. ¿El grafo siempre es igual al conjunto de nivel o es como en este caso que definimos la función auxiliar? O sea, si tú defines esta función auxiliar, esto es siempre, porque fíjate que no tomamos ningún conjunto en particular, hasta el momento estamos en la generalidad. Entonces esto pasa siempre. Y de hecho, por las definiciones que uno tiene, sigue pasando incluso en espacios de Banach. Si la gracia está en que esta es la buena función auxiliar, bueno, esta es la función que lo hace, porque no hay otra, no hay otra. O bueno, puede haber otra si es que le sumáis constante y acá jugáis con la constante, pero en esencia esto es. Porque cuando esto es cero, precisamente tengo la definición del grafo. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a la parte anterior y vamos a tener que el gradiente de f en x0, y0. Recordemos que ahora estamos cuando f de x, y vale cero, o sea, estamos en el grafo. O sea, el x0, y0 está en el grafo. Es perpendicular a grafo de f en x0, y0. Bien, y esto es un punto del grafo de f. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ver quién es el gradiente de este, po. ¿Quién es el gradiente de ese? Entonces, por otro lado, lo voy a unir. Por otro lado, el gradiente de f grande en x0, y0. Recordemos que estos son números y estos son vectores. Los y son números, los x son vectores. Entonces, esto lo voy a escribir como por componente. Voy a derivar con respecto a las componentes de x que están en Rn, f de x0, y0. Y acá derivo, bueno, esta sería la parcial, básicamente. Y ahí lo voy a poner d de y. Y f de x0, y0. Entonces, ¿quién es la derivada con respecto a x? Acá vemos que este corcho se muere cuando yo derivo con respecto a x. Y me queda acá el gradiente de f en x. Entonces, esto sería el gradiente de f en x0. ¿Y quién sería este gallo de acá? Menos uno, menos uno. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si derivo parcialmente respecto a y, este se me hace cero y este se me hace menos uno, ¿sí? Entonces ahí le voy a poner la derivada f de x menos y igual menos uno. Y eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que... No, pues, está listo. Pasando en la parte anterior, concluimos que gradiente de f de x0, menos uno es perpendicular a GRF
que es un subconjunto de Rn más uno en x0, y0, que es un punto del grafo. Y bueno, esto en particular, si esto en el grafo nos está diciendo que y0 tiene que ser f de x0. x0, f de x0. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos la primera parte, que dice que hay que ver que esto es perpendicular a este punto en el grafo. Y ahora tenemos que ver la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Entonces acá quiero hacer una cosita media visual para que se cache la idea de lo que hicimos. Básicamente, pensemos en una función, en la misma función que estábamos dibujando antes. Para esta función, yo tengo que el grafo se ve de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo de que este vector de acá, que este es lo que acabamos de calcular como el gradiente de f en x0, y0, en este punto del grafo, es ortogonal a un plano tangente, ¿sí? Es ortogonal al grafo en particular. Y fíjense que acá el menos uno tiene como una interpretación más visual, porque acá si vemos, por ejemplo, hacia dónde está creciendo la función, hacia acá, ¿cierto? Entonces, acá va el gradiente, y el menos uno hace que mire para abajo, po, ¿sí? Entonces este es el gradiente como menos uno. Sí, bueno, creo que ahí se entiende un poco mejor visualmente lo que está pasando. ¿Por qué este de acá resulta ser perpendicular al grafo? Está apuntando a la dirección que más crece y además va hacia abajo, menos uno. Y entonces hay una interpretación visual. Y entonces ahora, ¿cómo sacamos el plano tangente? Y acá, ay, bueno, voy a preguntar. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Se entendió la idea? ¿O quedaron dudas? ¿Se entendió? Ya, qué bueno. Ya, entonces, y esto es algo de álgebra lineal, lo que es el plano tangente. Entonces, o sea, bueno, el plano ortogonal que es generado por algún vector. Entonces, entonces que en este plano es el que hace producto punto cero, o sea, es ortogonal a mi vector, po, ¿cierto? O sea, todos los que estén acá, acá, porque todos estos me hacen el producto interno igual a cero. Entonces, el plano tangente viene dado por los elementos ortogonales a gradiente de f en x0, menos uno. ¿En qué punto? En el punto x0, f de x0. Bien. ¿Y quiénes son estos, po? Estos, por definición, esto es los x, y, tal que, acá lo voy a poner en R1 para que no se pierda la idea, n más uno, tal que me hacen producto interno con mi vector, que era el gradiente como menos uno. O sea, producto interno, gradiente de f de x0, menos uno. Y acá sería, estamos en el punto x0, f de x0. Entonces sería x menos x0 y menos f de x0. Y yo pido que esto sea igual a cero. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces esto, el producto interno es multiplicar por coordenadas y ir sumando. Entonces, equivalentemente, ¿qué voy a tener? Voy a tener el gradiente de fx0 transpuesto x menos x0 por menos uno por esto, ¿cierto?
Entonces más menos uno y menos f de x0 igual cero. Entonces lo que voy a hacer ahora es tirar este para la derecha y tirar el f de x para acá y dejar el y a la derecha. Entonces, ¿qué me va a quedar? Equivalentemente, y es igual a f de x0 más el gradiente de f en x0 transpuesto x menos x0. Y con eso aparece la fórmula, ¿sí? Entonces ahí ya está demostrado, pues como para que deje de ser simplemente una fórmula. De ahí viene el plano tangente. ¿Ya se entendió la idea del problema? ¿Hubieron dudas al final, en el último paso? Acá solamente estamos usando algo de álgebra lineal, que es pedir que los puntos x, y, por ejemplo este, o sea, pensemos en un punto x, y acá. Lo que uno está pidiendo es que el punto x0 y 0 menos, bueno, acá va a quedar así, pues, y menos f de x0. ¿Cierto? ¿Por qué la resta? Bueno, x menos x0, ¿quién es? Es el que va de x0 a x, po. Y f de x0, y menos f de x0 es el que va de f de x0 a y. Entonces es el punto que nace de acá y llega acá. Entonces hay que ver que esos puntos hacen un producto interno igual cero, que viene de álgebra lineal. Entonces ahí pido eso, y después desarrollo y me sale el resultado. ¿Dudas? ¿No? Ya. Y acá quiero hacer un comentario importante, y es para que se entienda bien la idea. Eh, Esto es literalmente cuando vimos la definición de diferenciabilidad, yo les dije, la derivada viene a ser un modelo lineal de la función en torno a un punto. Cuando digo en torno a un punto, que en realidad no es como lineal como tal, sino que es un modelo afín, porque está desplazado en ese punto. Entonces, claro, este es el modelo, esta es la parte lineal y... Ay, no, perdón. Este de acá es así, tenía un typo. Entonces yo les dije que la derivada es la función lineal que me hace una buena aproximación y eso se traduce en que el orden del error es de tipo o chica de h, ¿sí? O sea, acá tenemos un error que tiene orden o chica de h. Y bueno, ¿y qué está pasando? Tenía esta estructura. Esto de acá, de f de x, es el gradiente de f de x transpuesto, ¿sí? Y acá el h, si uno hace, si no me equivoco, es x menos x0. Entonces acá que te queda x0, ¿cierto? Bueno, ahí pegáis el reemplazo y te da esto de acá. Esto de acá. Bueno, más uno chica de h. Lo que quiero dar a entender acá es que el plano tangente es precisamente como la derivada, po, ¿cachai? Porque la derivada en sí es la aproximación lineal. Y bueno, en el fondo el plano tangente que encontramos al grafo es la mejor aproximación lineal de la función. Pero visto como un conjunto, no visto como función. Por eso les digo que el grafo es bueno para entender las funciones como un conjunto y no solo como una función. ¿Sí? Entonces, precisamente los puntos que cumplen esta ecuación de acá y que están en el plano tangente son aquellos que pertenecen a esta buena aproximación lineal de la función f chica de un comienzo. Y bueno, ahí me interesa que empiecen como a hacer la conexión, pues como que empiecen a conectar cosas. Al final el tema de la derivada siempre es como algo que va de aproximación del lineal y cosas así. Bueno, y con eso terminamos ese problema. Entonces ahora quiero ver una aplicación. ¿Dudas con el problema? Estoy viendo el chat. Ujú. ¿No? Ya. Entonces vamos con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el P2? Vamos a considerar una superficie en el espacio, que es de esta forma, ¿sí? Los x y z, tal que z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado igual 1,
Z es positivo. Y bueno, la pregunta parte diciendo, encuentro una f tal que este espacio de acá en realidad sea el grafo de una función. Después dice, pruebe que la ecuación del plano tangente viene dada por esto. Y ahí lo que vamos a hacer es usar la P1. Vamos a usar de que, bueno, la P1 y la 1. Ahí vamos a empezar a jugar con el plano tangente al grafo. Y nada, pues y después esto es como concluir una cosita. Entonces, pura aplicación de plano tangente. Entonces empecemos. Vamos a consideremos el grafo de f como los x, y, z, tales que z cuadrado, o sea, bueno, en realidad esto es, voy a escribir más lento todavía. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo un punto, x, y, z, en este espacio que no están definiendo, h más, entonces esto implica que satisface la ecuación, o sea, z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado igual 1, y que además z es mayor que 0, ¿sí? Entonces esto, bueno, implica que yo puedo despejar z en función de las otras dos, como x cuadrado más y cuadrado más 1, y como z es positivo, si yo tomo raíz, acá el valor absoluto se muere, y me queda la raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que yo en realidad puedo considerar estos puntos de esta superficie, eh, puedo despejar a z en función de x, y. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esto como f de x, y entonces mi superficie en realidad va a ser el grafo de una función, po, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, considerando f que va de R2 a R. Bueno, acá fíjense que la función f como que no tiene restricciones necesariamente, porque esto es siempre positivo. Entonces puede ir en todo R2. En particular estamos diciendo que este omega tiene que ser R2. Entonces considerando f como f de x, y igual la raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado, tenemos que el grafo de f, que son los x, y, z, en R3, tal que, y acá teníamos f de x, y igual z, ¿cierto? Entonces acá voy a escribir quién era f de x, y, esto, entonces tal que z es igual a raíz 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y con eso concluimos porque vimos que, bueno, acá le voy a poner equivalencia. Y esto es nuestra superficie H. Bien. Entonces ahí terminamos con la primera parte. Estamos viendo a H más como el grafo de una función f. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? ¿Dudas? ¿Dudas? Todo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos que H más en realidad es el grafo de una función y es una función que es diferenciable, ¿cierto? ¿Por qué es diferenciable? Bueno, al menos es diferenciable fuera del cero. Eso sí que sí. Y... Ah, no, pues el cero también es diferenciable. No es diferenciable en todo punto. Porque si usted le calcula las derivadas parciales a eso, van a ver que las derivadas parciales son continuas. Y entonces concluyen que la función es diferenciable. Bien. Entonces, dado lo anterior,
vemos que H más es el grafo de una, bueno, de la función f que es claramente diferenciable, ¿sí? Entonces, ¿qué forma va a tener el plano tangente? Luego el plano tangente tiene la forma, eh, bueno, acá voy a poner, no, bueno, se entiende, solo x, y, z, tal que satisfacen la ecuación z igual, acá le voy a poner z0, o f de x0, no, le voy a poner z0 mejor. Pero acá, lo voy a escribir acá, z0 igual f de x0, y0. Y ahí sí, no quedan dudas. Más el gradiente de f en x0, y0, x menos x0 y menos y0, ¿cierto? Por la parte anterior, entonces la P1, P1. ¿Y qué más? Entonces tenemos que calcular esto, pues. Y con eso estamos listos. Entonces tenemos que df de x, y es igual a que es derivar respecto a x la función raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto es un medio sobre todo lo de abajo, 1 más x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, y se me va el 2. Entonces me queda x dividido en raíz de 1 más x cuadrado y cuadrado. Bien. Y con y el simétrico, tiene la misma estructura. X, y es igual de y raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado, igual y raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Bien. Luego dijimos que z0 era f de x0 y 0, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular el gradiente. ¿Quién es el gradiente? Son las derivadas parciales evaluadas en los puntos. Entonces, ¿cómo va a ser el primero? Va a ser x0 dividido en, y fíjense que esto es f de x0 y 0. Entonces esto va a ser x0 dividido en z0. X0 dividido en z0. Y el otro va a ser y0 dividido en z0. Ok, ya tenemos eso. Y acá voy a escribir z0 igual f de x0, y0. Así que tenemos que despejar. Y eso sería z igual z0 más x0, z0 y 0, z0, transpuesto, x menos x0 y menos y0, ¿sí? Y esto es igual que z0 más, y acá me queda x0, z0, x menos x0, más y0, z0 y menos y0, ¿sí? Y eso equivale a, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ya lo vamos a tirar todo a un mismo lado. Entonces nos va a quedar x0, z0, acá x menos, y acá nos va a quedar un cuadrado, x0 cuadrado dividido en z0 más y0, z0 y menos
y 0 cuadrado z cero y más esto de acá, ¿por cierto? Entonces sería más z cero menos z igual cero. Bien. Entonces, y bueno, acá vamos a multiplicar por z cero. Nos piteamos los z ceros de abajo. Que nos queda x0, x cero menos x cero cuadrado más y cero menos y cero cuadrado más z cero cuadrado menos z cero igual cero. Bien. Entonces acá quiero que noten que tengo un x0 cuadrado, y0 cuadrado, z0 cuadrado, que son constantes. Entonces lo voy a despejar a un lado. Y me va a dar. Voy a escribir lo que depende de x a la izquierda. mm, Y cero menos z cero, ¿cierto? O mejor lo voy a traer por el otro lado para que quede más bonito. Este va a quedar z cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado igual x0 más y cero. Y claro, ya acá queda el, si lo estoy tirando a la derecha, quedan con menos y este me queda positivo. Bien, bien, entonces tenemos que deben cumplir esa ecuación. Bien, y ahora quiero recordar qué forma tenía la función. De la forma raíz de uno más x cuadrado más y cuadrado. O sea, ¿qué me va a dar esto de acá? Me va a terminar arrojando algo más sencillo. Entonces, pero como esto era la raíz de uno más x0 cuadrado más y0 cuadrado, entonces z0 cuadrado menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado es igual a uno, ¿sí? Entonces, esto de acá vale uno y entonces concluimos que el plano tangente está dado por los x, y, z, tales que eso de ahí es igual a uno. O sea, z cero menos x cero menos y cero es igual a uno. Y con eso concluimos esta parte del problema. Bien. ¿Dudas con esa parte? ¿Se entendió? Estoy leyendo. ¿No quedan dudas? Voy a hacer igual una breve recapitulación. En la parte uno vimos que esta superficie H más se podía escribir como el grafo de una función diferenciable y después empezamos a usar la pregunta uno para poder escribir el plano tangente usando esta función de la cual H es grafo. Para eso teníamos que calcular el gradiente de la función, lo hicimos. Después evaluamos el punto y después ya fue como una cuestión de simplificar y darse cuenta de que esto de acá vale uno y se concluye. ¿Sí? Así que hasta el momento va esta y va esta de acá. Ahora tenemos que ver los puntos que sean tales que el plano tangente quede paralelo al plano O de x, y. Y acá la indicación nos dice que dos planos son paralelos si solo si sus vectores normales son paralelos. Ese es el hint. Así que eso es lo que vamos a usar. Entonces estamos con esto. Y ya, comentarios rápidos. El vector normal o perpendicular, en el fondo es como esta noción de hacer los 90 grados,
eh, ya vimos que venía dado por esta expresión de acá, po, en la parte uno, que en realidad esto era el gradiente de la función auxiliar que nos hacía ver al grafo como el conjunto de nivel cero de esa función auxiliar. Así que tenemos que el vector normal viene dado por eso. Ya, ¿y quién es el vector normal del plano OXY? Si este es el plano OXY, el que va hacia arriba es nada más que el 0, 0, 1. ¿Sí? Así que ahí tenemos esos dos vectores normales. Y para seguir el hint hay que ver qué tiene que pasar para que estos sean paralelos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que pasar para que estos sean paralelos? Entonces, ya, hagámoslo. Imponiendo que son paralelos, imponiendo que sean paralelos, esto significa que van en la misma dirección. Va a existir un lambda tal que los haga ir en la misma dirección, po. F de x0 menos 1 igual lambda 0, 0, 1, ¿cierto? Y ahí, ¿quién era este de arriba? El gradiente de f era x0 partido en z0 y 0 partido en z0. X0 dividido en z0 y 0 dividido en z0 y el menos 1. Menos 1. Y esto tiene que ser igual a lambda 0, 0, 1. Ya, entonces, ¿qué me implica esto? Que tienen que ser iguales por coordenadas. O sea, lambda tiene que valer menos 1, ¿cierto? Entonces lambda igual menos 1. Pero acá vemos al tiro que tiene que ser que x0 dividido en z0 sea igual a 0. Z0 nunca es 0, de hecho es positivo. Y bueno, y además con i0. Entonces esto me implica que x0 es igual a 0 y i0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces recordando que, bueno, ese es el único punto que da al final. Esa es la condición que da para que sean paralelos. Entonces tiene que estar en ese punto para que la función sea paralela al plano OXY. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, todo hasta ese punto. Luego como el punto está en 0,0,z0 y z0 era igual a f de 0,0, que es la raíz de 1 más 0 más 0, que es igual a 1. Concluimos que el punto buscado, concluimos que el punto buscado está en 0,0,1. Bien. Y con eso terminamos la P2. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Vamos con la P3, que esto es un poco de TVM como para ir cerrando ya y bueno, de ahí dejo el video en las clases virtuales, que claro, eso es lo que me preocupaba porque pasó el tema de la discoordinación, el profe tampoco ha dicho mucho y en algún momento esto se lo pueden pasar, porque no es como que no haya, en realidad harto, po. Es el TVM, el teorema de la función implícita que no se los quise pasar ahora porque ya iba a ser demasiado. Entonces al menos quería ver el TVM y los planos tangentes ahora, porque si no iba a ser una traza que se va a empezar a acumular. Ya, bueno, veámosla. Tú sabes qué va a pasar como con el control 2 por ejemplo, si son muy malas las notas, si es que hay opcional recuperativo o algo así. Mira, en mi experiencia como estudiante, cuando está reprobando más de la mitad de la sección, o más o menos, o en general cuando hay una queja generalizada de la sección, terminan haciendo una tarea, cosas así. Pero acuérdate que el curso es coordinado, entonces, bueno, tampoco en general se hace algo, si en general se hace algo. Si es que le va todo muy mal, no pueden reprobar todo, po. Si es plan común dentro de todo. Ya, gracias.
Sí, sí, yo tendría fe de que algo se va a hacer, pero... Y aparte que fue algo, fue igual súper controvertido porque ese control fue un día donde había mucha lluvia y muchos cabros simplemente no podían venir a dar el control. Entonces yo creo que a futuro algo se va a ver con ese tema porque igual fue controvertido. Además de que le hicieron una pregunta distinta y que la pregunta que metieron, yo la vi y estaba un poquito, era como capciosa. O sea, en realidad no era difícil la pregunta que metió el profe, pero tenía su trampa. Y como que sentí que varios cayeron con eso. Y bueno, además de que en realidad estaba más fácil la de regla de la cadena, yo les pasé esa materia, no sé por qué no los dejaron. Pero eso ya no es mi culpa, eso es porque el profe no dio bien la información. Yo creo que el profe no les dijo que a coordinación de que yo sí les pasé regla de la cadena. Y bueno, no sé qué habrá pasado ahí. Un tema. Así vamos con la P3. Entonces la P3 nos dice lo siguiente, y esta es una buena forma de entender lo que significa que una función sea Lipschitz, la Lipschitzianidad de una función. En el caso de que la función sea diferenciable, ¿sí? Las funciones de Lipschitz no tienen por qué ser diferenciables. Ahora, en Rn, bueno, las funciones de Lipschitz se pueden definir hasta en espacios de Banach. Ahora, en Rn, uno puede introducir una noción de medida, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, las medidas de largo, todo esto es un curso entero en realidad que se llama Teoría de la Medida, que se ve después de análisis en el DIM. Y ahí uno puede dar la noción de que un conjunto sea de medida llena o de medida cero o cosas por el estilo, un conjunto mide cero. Por ejemplo, para la medida del largo, un punto mide cero, ¿sí? Entonces, bajo esa noción, cuando uno tiene que algo no pasa en un conjunto de medida cero, decimos que pasa casi siempre o que pasa casi en todas partes. Esa es la noción, la notación matemática. Y se escribe STP o A.E. Sí, eso no, obvio no lo van a ver ahora, lo van a ver en medida cuando, si es que entran al team. Y bueno, entonces uno puede dar una noción de que si algo pasa, solo pasa en un conjunto de medida nula, o sea, perdón, cuando algo no pasa, pero en un conjunto de medida nula decimos que pasa casi seguro, casi siempre, o casi en todas partes. Y bueno, hay un teorema, que es el teorema de Rademacher, que dice que una función Lipschitz es diferenciable casi en todas partes. Entonces, en realidad, las funciones Lipschitz no tienen por qué ser diferenciables, pero son diferenciables casi en todas partes. Sí, por teorema de Rademacher. Eso es un dato interesante. Así que bueno, si algún día piensan en una Lipschitz, dicen, nada, eso es diferenciable casi en todos lados. Bueno, acá tenemos una que es diferenciable, definida sobre un abierto convexo, y que es tal que sus derivadas parciales se encuentran acotadas por un valor k sobre ese abierto y convexo. ¿Sí? Entonces la idea es probar de que existe una constante L tal que hace a la función L Lipschitz. ¿Sí? ¿Todo bien con el enunciado? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer uso del teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, A, existe L mayor que cero, tal que f de x menos f de y es igual a quién, o sea, perdón, es menor o igual que esta constante L por x menos y. Para todo x, y en u. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar dos puntos en u arbitrarios, sean x, y en u, como u es abierto y convexo. Podemos usar el TBM, ¿cierto? Por TBM. Entonces, ¿qué nos decía el TBM? El TBM nos dice de que si yo tengo un par de puntos, existe un punto en la línea que los genera, la línea que pasa por estos dos puntos, y que me hace esta igualdad, ¿sí? Que es el análogo del teorema del valor medio en una variable. Sí, bueno, para el que no se acuerda, el teorema del valor medio en una variable, más o menos dice de que existe un punto y una pendiente
Ahí sí. Si acá tengo X e Y, existe un punto tal que f de X menos f de Y sea igual a f' en ese punto, chi. Este es el punto chi. ¿Sí? Entonces acá la intuición de una variable es que f de X menos f de Y o al revés es la pendiente. Y bueno, te dice como que en este camino hay alguien que tiene la pendiente igual que esta diferencia. Este es el análogo. Sale porque en el fondo uno usa el teorema en una variable. Te movís por este camino y ese camino está parametrizado por una pura variable. Entonces por TBM va a existir un gallo que está entre medio y que me hace la igualdad f de X menos f de Y igual f de Z, coma, X menos Y. ¿Sí? Entonces voy a tomar valor absoluto. ¿Sí? Y acá voy a usar Cauchy-Schwarz. Si ustedes ven esto y en su mente tienen que decir Cauchy-Schwarz. Entonces esto es X menos Y. ¿Sí? Y en este punto del problema nos damos cuenta de que podemos acotar esta cantidad por algo que resulta ser independiente de los puntos X e Y. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, en particular Z pertenece al conjunto U y sabemos que sus derivadas parciales están acotadas sobre todo el conjunto U. Entonces en realidad esto es una cota independiente de los puntos X e Y. Entonces lo voy a escribir, puesto que Z en U de F de XY en Z menor o igual que K, ¿cierto? Y entonces esa norma, ¿quién es? Implica que la norma de f de z. Acá el tema de las normas, recuérdense que al menos en dimensión finita va un poco lo mismo porque son todas equivalentes. Entonces yo puedo intercambiar unas normas con la otra solamente cambiando la constante que acompaña. ¿Sí? Eso es porque en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Y en dimensión finita todas las normas son equivalentes porque la bola del espacio es compacta, sí, solo si la dimensión del espacio es finita. ¿Sí? Le hice un comentario en clase en algún momento que en un espacio de dimensión infinita siempre uno puede construir una, bueno, no necesariamente cerrado y acotado implica compacto, ¿sí? Le había hecho un ejemplo con L dos chicas, si no me equivoco, y con la secuencia 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y que esa está con norma uno constantemente, entonces está entre la superficie y la bola, pero no convergía a ninguna parte. Entonces, bueno, ¿por qué está diciendo todo eso? Ah, ya, que todas las normas son equivalentes porque la bola es compacta. ¿Y por qué se usa que la bola es compacta? Bueno, porque las normas solo por ser normas resultan que son continuas y continuo sobre compacto alcanza mínimo y máximo y salen estas dos constantes que hacen la equivalencia entre las normas. Esa es como una demostración muy rápida que tengo en la cabeza. Eh, Así que con el tema de las normas da un poco lo mismo cuando es dimensión finita. Eso es todo, porque son todas equivalentes. Sí, equivalente bueno, en el sentido que es lo mismo, po. O también en el sentido de que generan los mismos abiertos en el espacio, cosas así. Entonces, este quién voy a usar la norma 2 por eso, para ahorrarme la lata. Voy a usar la norma 2 simplemente. Voy a decir igual 1 n de f de x y en z cuadrado y esto un medio, ¿cierto? Y estas de acá son menores que k, entonces esto es menor que la suma sobre los k cuadrados igual 1 n un medio y a esto yo lo voy a llamar L. Entonces tengo al gradiente de f acotado independiente de los puntos X e Y.
Entonces ya estoy listo. Luego concluimos f de x menos f de y menor o igual que L de x menos y para todo x y en u. Y ahí concluimos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un dibujo rápido más o menos de lo que significa hacer Lipschitz. Una función Lipschitz es una función que no es tal que en ningún momento tiene una pendiente que se haga infinita. Por ejemplo, acá estoy dibujando una Lipschitz no trivial, porque esta tiene puntos donde no es diferenciable, pero fíjense que en todo momento las pendientes están acotadas por alguna cantidad, ¿sí? Entonces, esta es una función Lipschitz, por ejemplo, y su pendiente está acotada todo el tiempo. Pero, ¿qué función podría no ser Lipschitz? Por ejemplo, la función raíz de x. Esta función se ve así, ¿sí? Y lo que pasa es que acá en el cero, la pendiente de esta función se está haciendo infinita. Entonces no existe este L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función raíz de x no es Lipschitz, ¿sí? Se cae en el cero. No es localmente Lipschitz, se cae en el cero, ¿sí? Hay funciones, por ejemplo, que no son globalmente Lipschitz, pero son localmente Lipschitz. Por ejemplo, la función x cuadrado. Ah, bueno, raíz de x, si ustedes lo derivan, les da 1/2 raíz de x y ahí se ve que la derivada muere en cero. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en x cuadrado, se ve como así. Entonces, ¿qué pasa con x cuadrado? Que su derivada es 2x. Entonces, globalmente la derivada no es Lipschitz. O sea, la función no es Lipschitz globalmente porque no encuentro una cota, un L, porque el L puede crecer cuanto yo quiera. Digamos que este es el L. Pero localmente sí es Lipschitz, po. Por ejemplo, si yo me paro en este intervalo, la pendiente no crece más que una cierta cantidad. Entonces, la noción de una función Lipschitz, bueno, Lipschitz implica continuo, obvio, no implica diferenciable necesariamente, pero son diferenciables casi en todas partes por teorema de Rademacher y cualquier función que sea diferenciable y sus derivadas parciales estén acotadas son Lipschitz. Bien, ese sería como un buen resumen. Y ahora habría que ver la B y estamos, pues. Y terminamos. Quedan 5 minutos. Ya, pero esta es súper rápida. Esta es súper, súper rápida. ¿Ya quedaron dudas con este o no? ¿Cómo voy a ir haciendo la B y cerrar? Todo ¿No? bien. Todo bien. Perfecto, vamos con la B entonces. Ya, entonces nos dicen sea f una función diferenciable, demuestra que existe un teta entre 0 y 1 para el cual se tiene esta propiedad que parece un poco extraña, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar que R3 es convexo y cerrado, o sea, abierto. Bueno, también es cerrado porque es conexo, pero es convexo y abierto. Entonces, puedo usar el TBM, puesto que R3 es convexo y abierto y F es diff. Tenemos por TBM que existe, ¿y en el que existe? Existe un Z que está en esta línea generada por los puntos 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, coma, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si se ve, si está en esa línea, ¿cómo se tiene que ver el teta? Se tiene que ver como algo de la forma teta, 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 ¿cierto? Porque va a ser como algo de la forma teta por la diferencia, ¿cierto? Entre 1, 1, 1 menos 0, 0, 0, y esto va a ser 1, 1, 1, y entonces esto va a ser teta, teta, teta. Lo vamos a escribir más adelante, pero es para tener la intuición. Entonces, chuta, tal que f de 1, 1, 1 menos f de 0, 0, 0
es igual al gradiente de f en z, coma 1, 1, 1 menos 0, 0, 0. Bien. Entonces acá, puesto que z en este conjunto de acá implica que existe un teta que va a estar entre 0 y 1, de hecho, tal que z igual teta, teta, teta. ¿Cierto? Bien. Entonces concluimos con eso, po. Entonces tenemos, me quedan 2 minutos. Entonces tenemos f1, 1, 1 menos f0, 0, 0 igual el gradiente de f en teta, 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 coma 1, 1, 1, que en el gradiente el vector de las derivas parciales las multiplico por 1 y las sumo, ¿qué me da? Bueno, por lo tanto, f de 1, 1, 1 menos f de 0, 0, 0 es igual a df de x teta, 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 ¿cierto? Y lo mismo con y con z, más esto en y, más esto en z. Y concluimos. Uh, ya. Y estamos, ¿cierto? Nos sobra 1 minuto. ¿Dudas? Voy a ir parando la No, grabación igual. Eh, la grabación. Stop recording.